Hola, hola. Hoy vamos a tocar el tema, vamos a empezar con una nueva enfermedad, con la hipertensión arterial. Creo que todos saben que es una enfermedad común que afecta a mucha gente, pero lo que tal vez ignoren es que la hipertensión arterial, los médicos la conocemos como el asesino silencioso, así le llamamos, porque desgraciadamente es cierto, la hipertensión es una enfermedad que mata, pero más importante que eso, lo importante es que la hipertensión no da síntomas claros o muy obvios antes de alguna complicación. Entonces, en muchos casos van a ver que una persona por lo demás sana, normal, de repente tiene un coraje y le da una embolia, como le llaman, o un derrame cerebral, o se infarta. Y cuando hacemos una historia o cuando investigamos, resulta que era hipertenso. ¿Qué pasó? Que nunca se dio cuenta que tenía esa enfermedad. Y por eso le llamamos el asesino silencioso, porque después de ahí puede ser un infarto masivo y se muere la persona. Puede ser una hemorragia cerebral grave y se muere la persona. Entonces, de ahí la importancia de hablar de hipertensión. ¿Pero qué es la hipertensión? Bueno, la hipertensión es una elevación sostenida o permanente de nuestra presión arterial. La presión arterial es un signo, como ustedes saben, es vital, que medimos toda la vida como médicos para conocer el estado de salud de nuestro enfermo. Y la presión arterial es fundamental para saber qué tan bien estamos. Para eso tenemos ya valores preestablecidos de antemano por la ciencia. Y sabemos que en el adulto mayor, en el adulto sano, la presión arterial en el varón es de 120/80. 120 milímetros de mercurio, la cifra alta, 80 la, perdón, superior y 80 la inferior. Siempre se toman esos dos valores. Hay una cifra mayor, una cifra menor. La cifra mayor indica la fuerza con la que se contrae el corazón y la cifra menor indica la resistencia que le oponen las arterias al vaciado del corazón. Entonces, la presión arterial normal en el varón es de 120/80. Y en la mujer, dadas sus características propias de su edad y sexo, su presión es de 110/70. Esos valores son los que manejamos de manera universal, pero yo siempre quisiera hacer la aclaración de que esos son tomados de una población blanca, pues de población anglosajona, de población americana. Y en nuestra población muchos datos varían o no son los mismos. Porque para empezar, una, una mujer americana mide unos 60 fácilmente, unos 70. En cambio, una mujer de mi ciudad, de mi estado de Oaxaca, pues no supera unos 50 en muchas ocasiones. Y esas variaciones de peso, de talla, hacen que también los signos vitales cambien. Pero vamos a centrarnos en los que están establecidos en la literatura para que tengamos una base de la cual partir. Entonces se llama hipertensión a la elevación brusca, perdón, sostenida de esos valores que les acabo de decir. Y cuando aparecen cifras mayores a las normales, cuando rebasan cierto nivel, decimos es hipertensión. Pero para eso, para entrar en ese detalle, primero vamos a ver cómo es que nos damos cuenta o pensamos que una persona tiene presión arterial elevada. Para eso ustedes saben que la enfermedad se manifiesta a través de signos y síntomas que da una enfermedad y que el médico es el que detecta o investiga o analiza para saber qué tiene ese enfermo. En este caso, hablando de hipertensión, los signos de la hipertensión son, pues más claro, la medición de la presión arterial. ¿Con qué lo hacemos? Pues con el aparato específicamente hecho para eso, el esfigmomanómetro. Y antes usábamos un esfigmomanómetro de mercurio. Se acordarán ustedes, si ya son mayores, que había una barra de mercurio que tenía un brazalete conectado y una perilla para insuflar, para darle presión al brazalete. De esa manera tomábamos la presión, subía la columna de mercurio a cierto nivel, le hacíamos descender para encontrar, escuchando a través del fonendoscopio, los ruidos característicos de la presión arterial en el brazo, en la arteria radial. Pero actualmente ya todo se ha simplificado y se ha hecho más moderno. Actualmente todos usamos brazaletes o esfigmomanómetros electrónicos o de baterías, pero son digitales. Entonces el aparato hace todo, solamente debemos colocar perfectamente bien el brazalete para que detecte nuestro pulso radial. El aparatito solo insufla, solo detecta cuando rebasa la presión máxima y empieza a descender su columna, su presión.
y aparece de manera muy clara con los números la presión arterial sistólica y la diastólica. Y con eso hacemos la lectura de los valores. Ese es el signo pues, claro de hipertensión. Otro signo sería la frecuencia cardíaca, pero esa no representa en sí la hipertensión. En cambio, los síntomas sí. Los síntomas son lo que el enfermo siente cuando tiene su presión arterial elevada o cuando se eleva su presión. Y estos síntomas son, uno, algo que llamamos fosfenos. Fosfenos es ver en nuestro campo visual chispitas de luz como relámpagos, como flashes. Pueden ser escasos, pueden ser muy abundantes, pueden ser muy constantes, dependiendo de nuestras cifras de presión. Esos fosfenos son una alteración en el campo visual por la fuerza exagerada con la que laten las arterias que irrigan la retina del ojo. Ese es uno. Y el segundo son los acúfenos. Los acúfenos son zumbidos o ruidos en el oído, dados también por el exceso de presión. Esos acúfenos muchas veces aparecen en cualquier momento cuando la presión sube, o más comúnmente cuando estamos recostados. Y cuando la almohada o con algo obstruimos uno de nuestros oídos, se escucha perfectamente el latir del corazón y el flujo sanguíneo en esta región. Eso es un fosfeno que no se quita, que es permanente. ¿Por qué? Porque la presión ya es constantemente elevada. Esos síntomas son muy claros de hipertensión. Podemos agregar a estos síntomas cefalea. El dolor de cabeza por hipertensión hace que toda la cabeza duela y que se sienta una sensación de que late o de que pulsa. Es un dolor bastante molesto que no se quita con nada, a menos que la presión baje, que le demos medicamentos. Sin otra manera, el dolor de cabeza es constante, es permanente, porque la presión arterial se mantiene constantemente elevada. Otro sería, aunque un poquito más grave, la opresión en el pecho. Sentir dolorcito en el pecho indica que la presión arterial elevada está haciendo que el corazón tenga que latir con más fuerza para vencer la resistencia que lo ponen las arterias, y eso implica un deterioro en su irrigación. Entonces, cuando eso ocurre, el corazón manifiesta esa carencia como una falta de oxígeno parcial, pero que da dolor. Ese dolorcito es en el pecho, con irradiación ligeramente hacia el lado izquierdo, donde está el corazón, y también es un dolor que no se quita. A veces llega a molestar un poquito el brazo, aunque eso ya sería premonitorio de un problema más serio o de una complicación de la hipertensión. En base a estos signos y síntomas, podemos diagnosticar de manera clínica hipertensión. Ahora bien, ¿cómo vamos a fundamentar nuestro diagnóstico? Podemos pedir los exámenes de laboratorio que queramos, podemos pedir las pruebas que queramos, pero lo más importante es medir la presión arterial 3 días seguidos, a la misma hora y con el mismo aparato o con el mismo médico o el que tomemos la presión. ¿Por qué? Pues porque cambia mucho la manera de percibir, si lo hacemos a través del fonendoscopio, los ruidos. Podemos estar más sordos o con el oído más desarrollado y va a variar la presión, aunque sea por milímetros, pero va a variar. O con el aparato electrónico, a la misma hora, en el mismo brazo, en la misma posición, para tener una lectura exacta. Y si estas cifras de presión se mantienen durante 3 días en niveles elevados, el diagnóstico es hipertensión. Y de ahí trataremos la patología tal cual.